Anímate, ven a conocer el mundo que te va a encantar. Magistral, titulada Producción Creativa. Solo darte la bienvenida, presentarte y orgulloso que estés por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Uri. Muchas gracias al Festival del Gorgiano por la invitación. Estoy muy contento de estar platicando con ustedes. La charla es un mix de cosas. Le pusimos ese título porque había que ponerle un título, pero en realidad les voy a contar un poquito como mi experiencia pues alrededor del arte cinematográfico, las cosas en las que la he cagado bastante, los aciertos que han existido con los proyectos, lo que hemos hecho como comunidad, y pues bueno, y contarles de los procesos de producción, los procesos creativos, y cómo pues fuimos sopesando esto para poder pues hacer varias películas, series, etcétera. Pero bueno, soy director de cine, nací en Guadalajara, pero soy producto de la migración. Pues soy tapatío de corazón, pero tengo sangre japonesa, sangre china, sangre mexicana, sangre indígena, mexicana, y pues de alguna manera todo eso creo que ha influenciado en mi vida, en mi visión de ver el mundo y el acercarme pues a un arte tan lindo como el cine para poder proyectar y pues contar historias. Fui niño migrante, ahorita voy a ahondar un poquito en eso, y pues bueno, me enamoré del cine. Exactamente de morrito no estaba tan enamorado del cine, yo estaba enamorado de las historias, y estaba enamorado de las historias porque mi mamá, que fue pues madre autónoma, sola, tenía siempre una o dos chambas, pero siempre se dio a la tarea todos los pinches días que llegaba a la casa de contarnos a mi hermano y a mí, entonces luego a mi hermana, ya que nació mi hermana, cuentos y poesía. Siempre nos leía poesía y siempre nos contaba cuentos en todo momento, siempre acudía a los clásicos, contaba cuentos griegos y cosas muy densotas pues también, y de alguna manera eso pues afectó completamente mi psique. Fui creciendo, bueno, mamá aparte era, una época se dedicó a la radio, y pues siempre escuchábamos a mamá en los programas de radio en la noche también, y algo también eso me maravilló ese universo. Más adelante yo me enamoré del cine por la hormona. Cuando llegué a la adolescencia, unos compas de la secundaria, primero de secundaria, me dijeron, oye, Kishi, en Canal 7 de la tele jalisciense, pues hay encueradas. Y yo, ¿cómo? Neta, sí. Si tú le prendes la televisión más o menos como 10 de la noche, vas a ver todas las encueradencias y todo eso. No manches, qué chido. Entonces esperaba que se durmieran en mi casa y prendía la televisión, le bajaba el volumen hacia el mínimo. ¿Qué pasaba? Lo que ocurría es que comenzó un programa que era conducido por el maestro Guillermo Baidovitz, un gran maestro que tuve la fortuna de fue uno de mis maestros en la carrera de cine, donde presentaba películas. Entonces de pronto presentaba la filmografía hablaba de Pasolini, hablaba de Fellini, hablaba de la nueva ola del cine francés, hablaba de Kubrick. Yo no podía pues ver todas esas películas. Recuerdo que eso me marcó porque yo claro que me quedaba viendo hasta qué momento aparecían las encueradas, pero me chutaba pues, al final toda la película. Y eso me asombró, decía, ¿cómo existe esto? Pues porque la verdad es que los otros acercamientos que tenían con el mundo de la televisión eran las telenovelas, pues. Eso era mi acercamiento, pero
esto me abrió otro tipo de puertas. Mi hermano y yo nos volvimos muy cinéfilos. Yo creo que también Kenji, mi canal, por la hormona. No se lo he preguntado completamente. Pero bueno, el cine más adelante me fue acompañando en mi vida como un lugar de refugio también. ¿Qué pasaba? Cuando iba al cine, cuando rentaba una película, cuando pasaba una película en la tele, todo eso, me reía de las cosas que veía, o me entristecía, me sentía nostálgico, generaba una conexión, me sentía menos solo en este mundo porque pensaba, hay alguien más que seguramente le está dando risa a eso, hay alguien más que se está conmoviendo por esas cosas. Entonces se fue convirtiendo en mi refugio, y mi refugio ya en la rebeldía adolescente, donde pues Buenas noches, realmente para mí es un gusto estar aquí en Sayula. Mi nombre es Diego Ortuño, soy de Ecuador, he hecho un viaje bastante largo para llegar aquí, pero me he encontrado con un pueblo maravilloso. La verdad es que me ha gustado mucho este lugar, la gente. Llegué recién anoche, pero me he sentido muy bien tratado, muy bien cuidado, y agradezco mucho, obviamente, al festival por haberme invitado a venir aquí el día de hoy. El día de hoy voy a conversarles un poco acerca de la experiencia realizando mi película Chusalongo. Esta es una película que se hizo en Ecuador principalmente. Les voy a contar un poco acerca de la historia y que es el pretexto para hablar acerca de estas narrativas muy locales, cosas que son muy de nosotros, pero que pueden resultar interesantes para todo el mundo. Y bueno, para quienes hacen cine y para quienes no hacen cine también, hay una pregunta muy importante, que es ¿quién soy yo al final, no? Y yo ya les he contado que yo me dedico a hacer cine, que vengo de Ecuador, pero creo que hay algo más interno que es muy valioso el momento que uno va a hacer una producción cinematográfica o que va a hacer una producción artística en general, y es saber quién es de verdad uno. Y es desde ahí desde donde parte la posibilidad de crear una narrativa. Ese no soy yo exactamente, pero más o menos así era mi infancia, ¿no? Era la época en la que había muchísima televisión y yo pasaba bastante tiempo viendo televisión. Y era un niño que se dedicaba a ver un programa que salía en la televisión de Ecuador en las tardes, que no era exactamente infantil, que se llamaba Monstruo Cinema. Y Monstruo Cinema, no sé si alguien ha visto estas películas de los años 50, de los años 60, de los monstruos, ¿no? De la época de oro del cine de terror, del cine de monstruos, especialmente de una productora que era la Hammer. Y era cuando se veía mucho a Drácula, se veía mucho a Frankenstein, y estos seres llegaron a ubicarse muy bien en la mente de todo el mundo, a nivel global, creo yo. Pero había otra cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención en mi país, que era el campo y la montaña. Para hacer más o menos una analogía con lo que es México, yo vivo en Quito, que es la capital, que sería como vivir en el DF, pero la familia de mi madre era de un lugar muy alejado, de una zona que está lejos de la ciudad, son unas 4 horas de viaje en auto, y claro, todos esos viajes que yo hacía de niño, iba explorando el campo y explorando las montañas, y más o menos esto es algunas imágenes de lo que son los campos y las montañas de Ecuador. Entonces, la sierra ecuatoriana tiene estos paisajes que son muy bonitos. Y había otra cosa interesante, y era que era una época en la que los mayores les contaban muchas historias a los niños. Entonces los abuelos, mis abuelos, mis tíos, me contaban historias. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a algunos de ustedes, pero cuando uno es niño y está en medio del campo, en la noche, en esa época no había mucha luz eléctrica en todos los lugares, entonces era bastante oscuro, y empezaban a contarnos estas historias de fantasmas, de apariciones, de miedo. En Ecuador son muy típicas las leyendas de terror. Aquí ustedes ven algunas de las leyendas ecuatorianas. Creo que la de la izquierda es una que la conocen también aquí bastante en México, que es la de La Llorona. ¿Sí han escuchado La Llorona? ¿Y alguien ha visto La Llorona? ¿Sí la han visto? ¿O solo la han escuchado? Bueno, en Ecuador hay mucha gente que ha visto estos seres míticos y estos seres de terror. Aquí hay otras 2 leyendas que son bastante tradicionales en Ecuador, que no sé
no sé si las habrán escuchado aquí, la una es la de Cantuña y la otra es la del Padre Almeida. Pero en Ecuador esta es algo tan tradicional, esto de contar las leyendas de terror, que incluso cuando yo era niño, en los libros de texto, en las escuelas, teníamos las leyendas de terror y nos las contaban todos los días, ¿sí? Y claro, cuando uno salía al campo, terminaba viendo o viviendo y conviviendo con esas historias. ¿Cómo es la leyenda? Hay un montón de leyendas diferentes, pero la leyenda que a mí me contaron y que me gustó acerca del Chusalongo, cuenta que en el campo había un señor que tenía sus animalitos y tenía un par de hijas jovencitas, eran unas chicas bonitas que tenían como unos 20 años más o menos, y él les pidió a estas dos niñas que cuiden el ganado mientras él estaba todavía trabajando en el campo, y les pidió a sus hijas que lleven al ganado al establo, que estaba en una loma cercana, ¿no? Hacer la idea que en la loma que está aquí atrás estaba la casita, y él pudo ver cómo sus hijas llevaban al ganado, lo guardaban, y las niñas entraron a la casa mientras el padre seguía trabajando. Y ese día él tenía mucho trabajo, entonces cayó la noche, y cuando cayó la noche, estas niñas escucharon unos golpes en la puerta, y se acercaron a la puerta a ver quién estaba detrás de la puerta, y se encontraron con un niño de más o menos unos 5 años, era un niño que estaba, se lo veía como perdido, hambriento, parecía que estaba enfermo. Algo que era extraño es que este niño era de raza blanca, era muy rubio, de tez blanca, de ojos azules, y claro, ellas lo hicieron entrar a la casa, empezaron a cuidarle, le brindaron alimentos, y el niño estuvo ahí con ellas, no podía comunicarse, parecía que no sabía hablar, y cuando ya cayó la noche, este niño se convirtió en un ser monstruoso que las atacó y se alimentó de la sangre de ellas. Es más o menos como un vampiro, algo así. Entonces, cuando el padre se dio cuenta que las niñas no regresaban del establo, fue a buscarlas y se encontró con esta escena, ¿no? Unas 2 niñas que habían sido asesinadas y este ser monstruoso que estaba en una esquina. Y él empezó a perseguir a este ser por el bosque, pero se dice que este ser desapareció y el padre obviamente se quedó con esta pena de haber perdido a sus hijas. La exposición que tuvo, ahorita que ya pasó por todo el proceso, que ya se hizo, si lo tuviera que hacer de vuelta, ¿hay algunas experiencias que ahorita le podrían ayudar a abreviarlo más o vaya, para el siguiente proyecto que tal vez tenga, cuál sería la retroalimentación que se daría a usted mismo? Esas preguntas difíciles, ¿no? que a veces hacen. Porque claro, por un lado, al final, y esto lo conversábamos mucho con el equipo, ¿no? Si hubiéramos tenido un poco más de dinero para hacer esto, o un poco más de días para filmar, pero al final yo creo que las películas terminan siendo como tienen que ser. Y la verdad es que yo estoy muy contento con cómo quedó la película. Creo que muchas de las limitaciones, por suerte supimos aprovecharlas para lograr que las cosas funcionen de otra forma. Y claro, si lo ponemos muy en forma racional, yo durante gran parte del proceso hubo muchas veces que dije, no voy a volver a meterme en un proyecto de estos, no voy a volver a hacer una película. Y claro, si alguien se me acercaba a preguntarle, decía, ni te metas, o sea, esto es tan cuesta arriba que para qué lo vas a hacer. Yo creo que hay que hacerlo cuando uno realmente tiene dentro algo que le mueve para hacer una producción de estas, o cuando de alguna forma tiene algo muy rentable, ¿no? Que es la otra cosa que a algunas personas les mueve, es lograr tener buenos réditos económicos. Pero creo que lo más importante es que haya un corazón detrás de la película. Y también es bien interesante porque, claro, preparando la exposición, yo doy clases también en Ecuador en una universidad, siempre hay un montón de cosas que yo les digo a mis alumnos y que cuando alguien me pregunta les doy consejos, ¿no? Esto deberías hacerlo así, deberías hacerlo así, deberías hacerlo de esta forma. Y el momento que yo estaba haciendo la película, muchos de esos consejos no los tomé, de mis propios consejos, ¿no? Y estoy seguro que porque a veces el empuje que tienes para lograr que se haga es tan fuerte que hace que te vayas en contra de cosas que son un poco lógicas, como no filmes sin dinero, ¿no? Entonces, pero uno sigue adelante y termina haciendo. Diálogos
llamada Paisajes Narrativos y Emocionales y Colectivos. Me voy a permitir leer una leve semblanza de Jorge. Es director, guionista y productor. Ha realizado más de 20 cortometrajes de ficción, animación y series de televisión. En el Canal 11 de la televisión pública dirigió El Diván de Valentina y Bisbirige. Ha participado en los festivales de cine de Cannes, Annecy, IDFA, La Habana, Sao Paulo, Guadalajara, Nueva York y San Diego, entre muchos otros. Ha publicado 3 libros de cuentos, 2 como escritor y 1 como ilustrador. Fundó Brinca Taller en 2012, donde produjo y codirigió Home in Somewhere Else en 2022, primer largometraje documental animado en México, ganador del Ariel a Mejor Largometraje Animado. Es miembro activo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entonces, con esto le damos la bienvenida a Jorge Villalobos. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Gracias al Festival Rurciano por darme la oportunidad de conocer Sayula, de reencontrarme buenos amigos y amigas, de hacer nuevos amigos y amigas, y sobre todo de poder compartir con los alumnos con los que he tenido chance. No he podido conocer a casi los de Semillero, pero por lo menos el grupo que me ha tocado ha sido como un gran privilegio y un honor como ver la calidad y el compromiso y la honestidad de los proyectos. Entonces, bueno, pues sí, esta clase se llamaba Paisajes Narrativos y Emocionales. Bueno, tenía un nombre antes distinto, le dije a Auri que se lo cambiábamos, luego le volvió a cambiar, porque la verdad es que he ido adaptando un poquito la plática a partir también de lo que he estado conociendo de ustedes, porque la idea es pues que sea algo que nos enriquezca a todos y sobre todo que enriquezca sus proyectos, ¿no? Bueno, pues ¿quién soy y qué hago aquí? Que puede ser una pregunta que suene como muy existencial y profunda. La verdad es que cuando uno se hace esa pregunta en un contexto en donde está compartiendo cosas, es mucho más fácil de responder. ¿Quién soy? Bueno, ya, o no sé si es quién soy, por lo menos qué hago, ya más o menos Suri leyó una semblanza. ¿Y qué hago aquí? Pues eso, vengo a compartir ciertas herramientas narrativas que yo he aprendido pues a lo largo de mi carrera, y en particular a partir de quiero usar como un caso de estudio, a partir de una película que hice y que creo que puede ayudar a hablar justo de todas estas herramientas narrativas que, pues eso, que creo que les puede servir para sus proyectos. Un poco así como un breve antecedente de cómo llegué yo a hacer esta película que se llama Home is Somewhere Else. Creo que hubo 3 momentos como cruciales en mi carrera. El primero fue, estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, y ahí yo tenía ya mucha curiosidad por hacer animación. No había carreras de animación en ese momento en México, existían 2 escuelas de cine, pero no había carreras de animación. Entonces, de una manera muy autodidacta, con mis amigos que compartíamos como el mismo amor y curiosidad por hacer animación, hicimos un cortito animado que se llama 4 maneras de tapar un hoyo. Por ahí está en YouTube si alguien tiene curiosidad. Y fue como el inicio de darme cuenta de que era algo que me gustaba hacer y de lo que antes no tenía ni idea. Un segundo momento fue cuando después de la carrera entré a trabajar al Canal 11 y tuve la gran fortuna de poder trabajar, pues bueno, en Bisbirige, en Cuentos de Pelos, en como esa barra infantil, en El Diván de Valentina, que la verdad es que es uno de los proyectos que más satisfacciones personales me ha dado, y donde aprendí a tener este contacto y esta sensibilidad de trabajar no solo con las infancias, sino de estar muy consciente de que lo que uno produce como contenido audiovisual es muy importante saber a quién va dirigido y qué es
lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. En este caso eran programas para niños, tuvieron un impacto muy fuerte en México, y también me sensibilizó mucho a, pues eso, a darle como un peso importante a lo que uno está contando. Y un tercer momento crucial fue cuando con un grupo de amigos fundamos Brinca, que es el estudio de animación que tengo, que está en Valle de Bravo, donde descubrimos el documental animado, ¿no? Que es un poco cómo utilizar la animación no como un fin, no es simplemente hacerla para que sea muy bonita, muy vistosa, sino poner siempre el contenido antes y sobre todo contenidos pertinentes. Entonces en Brinca hemos hecho muchas herramientas de comunicación para organizaciones sociales, etcétera. Les voy a poner un breve demo de Brinca para que se den una idea de lo que hacemos. Lo que les voy a mostrar, perhaps you've never seen. 3 stories and a millions of others. Casi llegando al final me llamó mucho la atención las proyecciones de la película, porque la proyectaste en preparatorias, en primarias, en secundarias, en centros educativos y en rangos como de edad muy amplia. Y mi pregunta o consejo o cosa que me gustaría que compartieras a la gente que quizá tiene como este estigma, que sí tarda un poco, a los que no somos como tan aficionados de la animación desde pequeños, que tarda en quitarnos ese estigma de decir que la animación es para niños. ¿Tú qué le dices a alguien que todavía trae como ese velo en los ojos, que piensa que la animación es para niños cuando hay cosas como estas? Pues, o sea, creo que sí ha pasado que justo la película parece que va a ser, hay gente que entra creyendo que va a haber como una película de fantasía y se sorprenden, pero creo que la respuesta es justo que pues mientras más películas como estas veas o se hagan, creo que te va como sensibilizando a decir justo este discurso que aparte últimamente que Guillermo del Toro ha repetido muchas veces, decir la animación no es un género, no es cine para niños o cine de entretenimiento, es una herramienta. Entonces creo que si lo vemos como herramienta y justo no como un género, pues una herramienta se puede usar para lo que sea. Creo que cada vez hay más películas que usan la animación para hablar de temas que quizás no sean para niños. Entonces yo creo que está buenísimo que se rompa esta idea de que la animación es un género infantil, ¿no?
antes de empezar a inscribir películas en festivales, porque me llegó el rumor de que eso ayuda a que los distribuidores vean las películas que sabemos que muchas veces ni las ven, pues, ¿no? Pero que un agente de ventas puede ayudarte quizá a esa parte. Pues mira, nuestra experiencia, sobre todo con el programa Ópera Prima del CCC, lo que siempre, la primera pregunta que hace un agente de ventas es: ¿ya quedó seleccionado en algún festival? Ellos mismos quieren saber si hay un público festivalero posiblemente interesado en ese proyecto. Si tu respuesta es sí, tuve buena respuesta de tal festival, no ha quedado seleccionado, o quizás sí ya quedó seleccionado, entonces crece el interés del agente de ventas. Ese es todo otro universo y tema para los largometrajes, y eso sí hay que tener muchísimo, todo el cuidado, y también tener un presupuesto para resolver todos tus temas legales y de licencias de tu proyecto, porque si no está eso en orden, el agente de ventas tampoco, bueno, te va a pedir que firmes que tú te haces responsable, ¿no? Y firmas diciendo que tú te haces responsable y que sí cuentas con la documentación. Podría pedirla, podría no pedirla, pero si es un buen agente y logra los objetivos y las metas de venta, pues sí que se puede complicar si tú firmaste eso y no está la documentación en orden, ¿no? Gracias por estar aquí. Pues no sé, para mí esta película fue como una de las primeras obras que vi de Nicolás. No lo conocía y pues aquí está. Felicidades. Bueno, sí lo conocía, pero no lo conocía. Y bueno, aprovechando de que uno de los objetivos de este festival era hablar de la región, de un territorio, de un lugar, de repente pues no podía dejar de pensar en Nicolás, porque siempre fue como un observador de un espacio. Entonces de repente siempre se me ha antojado preguntarte, ya para que tú te sigas, tú cuando llegas, bueno, además está fotografiado por Nicolás, como vieron, y esto fue en el 80, ¿no? Fue en el 80. Entonces de repente uno piensa, cuando uno llega a un lugar, ¿cómo le haces para irte metiendo en todos estos espacios y en aprender a ver de esta manera? Llevaste mucho tiempo, es una pregunta que siempre me hacen, te lo hago a ti. Tuviste mucho tiempo para ver, para observar, saber que iban a pasar por ahí los maromeros, que este amigo iba a andar como el poeta que andaba dando vueltas en su burro, o lo volviste a producir. ¿Cómo fue? Bueno, yo, a ver, por ahí por 1975, más o menos 74, yo trabajaba en la Cineteca, en la vieja Cineteca Nacional de la Ciudad de México, la que se quemó. Y a un señor que era el director de la Cineteca se le ocurrió, eran otros tiempos y había otras tecnologías, se le ocurrió crear una cosa que se llamaba Cinemóvil, que era ir con una camioneta y pasar películas en lugares donde no había ni cines ni televisión. Entonces llevábamos en una camioneta una pantalla y nos parábamos en los pueblos. A mí me tocó toda la Sierra de Puebla, el sur sobre todo de la Sierra de Puebla. Y en uno de esos viajes, que eran maravillosos, porque bueno, ahorita ya tampoco hace tanto tiempo, pero en esa época todos los pueblos que visitamos no tenían ni cine ni habían visto televisión nunca. Entonces nosotros, yo con un compañero, poníamos una pantalla como aquí
y pasamos clásicos del cine nacional. Y en una de esas visitas yo me tocó ver este circo. Estamos hablando de 75 más o menos, 1975. Y me quedé realmente sorprendido, primero porque tocaban música clásica y leían música. Y algunos de ellos leían mejor música que manejaban su propio, el lenguaje español, por ejemplo. El lenguaje oficial era el popoloca, que son indígenas popolocas. Y yo había sido músico y me había impresionado muchísimo. Que pasara la música alrededor de ti y todo eso. Camotes y más camotes. Entonces, me impresionó tanto el espectáculo que me prometí algún día regresar y hacer una película sobre este pueblo y estos personajes. Pero así pasa el cine, pasaron 5 años que me llevó a juntar el dinero para hacer esta película. Y cuando llegué, el circo ya no existía. Entonces tuve que ir de puerta en puerta buscando a todos los protagonistas. Por fortuna todavía el payaso vivía, que es como el alma de esta película, Don Narciso. Y luego otra cosa tremenda fue convencerlo de que actuara, porque él ya no quería actuar, primero porque le daba vergüenza. Tenía un acordeón, así un cuaderno. ¿Cómo voy a...? Si yo compuse esos poemas, ¿cómo voy a andar leyendo en un papelito? Me da vergüenza. Yo, no importa, pues agarro el cuadernito y léalo. Bueno, total lo convencí. Otra cosa que me pidió una botella de mezcal, también se la di. Y me pidió un burro, que yo no había presenciado esa cuestión del burro. Se maquilló, se trepó el burro, y todo esto que vemos fue una cosa muy espontánea. Yo no les pedí a los niños que me estudiaran en la película. Al ver al payaso montado en el burro y recorrer el pueblo y anunciar la maroma, pues se juntó todo el pueblo. Otro problema que tuve es que los protagonistas del circo, bueno, primero no existían, y segundo, la mayoría de los protagonistas pues había pasado 5 años y ya no ejercían, ¿no? Entonces son los hijos del circo los que son los acróbatas. Las hermanitas Herrera eran las mamás, las que yo vi en el alambre. Total, me gustó la idea también de que de alguna manera desde un principio pensé que iba a ser una obra de música musical, básicamente. Y bueno, aparecen algunas entrevistas, pero realmente el alma de la película es el entusiasmo de gentes que no tienen ni Secretaría de Cultura ni nada ahí en el pueblo, y sin embargo ellos solitos, por el amor de la música, han hecho de este pueblo un pueblo de músicos. Uno de los niños que sale en la película ahora toca en la Sinfónica de Chicago, por ejemplo, para sorpresa mía. Otro toca en la Sinfónica Nacional. Ya pasaron muchísimos años de que hice esta película, y cada año me habla alguien del pueblo para ver cómo estoy, para ver cuándo los puedo regresar a visitar. Desgraciadamente, después de que hice la película, llevé una versión de 16 milímetros y se la mostré, y desde entonces todos los años me hablan, sobre todo el día de Santa Cecilia, que es el día de los músicos. Y bueno, finalmente pude reunir el dinero que se ocupaba para hacer una película. Era un equipo muy, muy sencillo. Fui yo de fotógrafo, llevaba un asistente, un chofer y una sonidista que se convirtió en la mamá de mis 2 hijas, ¿no?